Un montón de gente en redes sociales siempre me hace la misma pregunta, que es, oye Jesús, ¿por qué nicho empiezo? ¿Qué productos empiezo a vender si quiero dedicarme a esto del e-commerce o incluso quiero probarlo? Sea e-commerce tradicional o sea dropshipping, ¿vale? Y es una pregunta muy interesante porque realmente hay un montón de nichos y dentro de cada nicho hay muchos subnichos, ¿vale? Pero para elegir correctamente el nicho siempre tienes que hacerte estas preguntas que te haré, ¿vale? Estas preguntas o estas reflexiones. Si te las haces y encuentras un nicho que responde positivamente a estas preguntas, ya lo tienes y puedes probar. Puede ser que pruebes a este nicho y no te funcione, vale, no pasa nada, prueba otro nicho relacionado o prueba otro nicho completamente diferente que crees que puede funcionar, ¿vale? Así que lo más importante en e-commerce y en dropshipping siempre es la prueba-error. Puede ser que a la primera te funcione o no y te funcione a la vez número 10 o a la 20. Bueno, a la 20 ya no, porque esto sería un fracaso, ¿vale? Dedícate a otra cosa. Pero sí a la 2, a la 3, a la 4 o a la 5, ¿vale? Es como los productos ganadores, no se encuentran siempre a la primera, ¿vale? Por eso, encontrarás en un montón de vídeos, y yo también siempre lo digo, que muchas veces el e-commerce es prueba-error. Y si te fijas, las grandes marcas o las grandes empresas siempre hacen prueba-error, ¿vale? Ahora sí que ya vamos a la cuestión del vídeo, que es ¿por qué nicho empezar? ¿Vale? Te voy a dar las directrices o las preguntas para que tú encuentres tu propio nicho. No te lo voy a decir cuál es, porque puede ser que yo te diga algo que después no funcione y me digas, Jesús, esto no ha funcionado, es una M, ¿vale? Pues no, yo te voy a decir las preguntas. Primero de todo, ¿qué nichos, ¿vale? ¿O qué tipo de productos tú conoces o tú eres experto o tienes conocimientos sobre este nicho? Por ejemplo, a mí me gusta, me lo invento, la tecnología, ¿vale? Sé bastante de móviles, sé bastante de nuevos dispositivos, pues ¿qué puedo vender? Dispositivos móviles no, porque por ejemplo es un mal nicho porque son caros y además, a ver, hacer dropshipping o e-commerce iniciando con estos dispositivos es difícil, pero puedo vender accesorios de estos dispositivos, porque yo conozco, por ejemplo, las fundas, yo sé qué tipo de fundas pueden triunfar porque conozco los dispositivos, ¿sí? Otro, me gusta la moda, estoy muy especializado en la moda hip hop, ¿vale? Porque me gusta mucho la música hip hop, sigo un montón de grupos de hip hop y sé qué ropa visten, pues ya lo tienes, ¿vale? Independientemente de que sea un nicho que esté muy saturado, que ya lleve mucho tiempo funcionando, da igual porque tú sabes, y como sabes de este nicho, probablemente ya estás por encima de esa gente que es una buscafortunas que solo hace que pivotar en nichos y en la mayoría no tiene ni idea, ¿vale? Así que la primera pregunta es, ¿de qué tengo conocimientos? ¿De qué yo soy experto? Y a partir de estos conocimientos, ¿qué puedo aportar? ¿Vale? ¿Cómo me diferencio de la competencia a partir de mis conocimientos? Sí, una vez tengas esto, la segunda pregunta clave es, ¿hay productos que tienen salida? Porque puede ser que yo sea experto en algo, pero después los productos son muy pocos. Por ejemplo, yo soy experto en sofás, ¿vale? Pero no por eso voy a empezar a vender sofás, porque un sofá haciendo dropshipping es muy difícil y haciendo e-commerce pues tengo que gastarme 2.000 o 100.000 euros al principio o hacerlo bajo de... es muy complicado. Así que una vez yo tenga el nicho, ¿hay productos disponibles que se adecuan a mi situación económica inicial? ¿Vale? Si yo tengo 1.000.000 de euros para gastarme, pues perfecto. Puedo empezar con lo que quiera realmente. Si yo fracaso ya es cosa mía, pero puedo empezar, ¿vale? Así que tengo que hacerme esta pregunta. Repito, ¿tengo el dinero suficiente, ¿vale? O mi situación económica, o qué productos hay. Para saber qué productos hay, yo siempre recomiendo dos cosas, que esas tres. Entra a Amazon, entra a AliExpress y entra en Alibaba. Si conoces de otra, entra a otra. Y mira qué productos hay de este nicho. No es para empezar ya a vender, porque tú quieres hacer e-commerce tradicional y solo miras productos para saber qué temáticas hay, cómo está la situación actual, porque no es lo mismo las tendencias de productos en el 2010 que en el 2020, que en el 2025. Así que entra por favor en AliExpress, Alibaba, Amazon, los que conozcas, y mira los productos, mira el precio sobre todo, mira las opiniones, mira las calidades, la gente está contenta, porque puede ser, y esto es una fuente de oro, es una fuente de información de oro. ¿Por qué? Porque yo entro a AliExpress y miro, vale, este producto, ¿sí? Veo que tiene 1.000 opiniones positivas, ¿vale? Tiene de más de 5 estrellas 4,8. Ha tenido
10.000 pedidos. Ostras, esto es oro. Es un producto que tiene 10.000 pedidos, ¿qué significa? Que funciona. Tiene una puntuación de 4,8, ¿qué significa? Que es un producto que gusta, que es positivo. Y además, si confirmo con las opiniones, ya tengo un producto que puede gustarme, ¿vale? Así que la segunda pregunta ya la hemos satisfecho, ¿sí? Y puedes coger 10, 15 productos. Y la última pregunta que yo te recomendaría es relacionada con las redes sociales, ¿vale? Importante, ¿puedo hacer vídeos? ¿Sí? ¿Puedo hacer vídeos que tengan salida en las redes sociales, que pueda viralizar o incluso que puedo crear publicidades atractivas más que tus herramientas? Es decir, tengo una buena cámara, tengo un buen equipo, tengo un amigo que puede hacerme fotos, bla, bla, bla. Estos productos pueden tener salida porque si yo, por ejemplo, vendo sofás, dependiendo de cómo, es difícil en las redes sociales que te compren un sofá, por ejemplo, ¿vale? Así que mi producto tiene salida en las redes sociales. Es más, también tienes que buscar en las tendencias de Instagram, TikTok, Shorts, lo de siempre, si ya hay vídeos de productos parecidos o vídeos de un nicho parecido que ya están haciendo vídeos y que hay vídeos virales. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes producto A, B y C y ves que en la TikTok Shop hay un producto Z que más o menos está funcionando bien, que tiene un montón de vídeos y que hay vídeos virales, sabes que la gente le puede gustar ver estos vídeos y va a aumentar la retención, porque al final recuerda que en las redes sociales lo más importante es la retención y la interacción. ¿Sí? Así que si además tu producto, sabes, eres profesional del nicho, sabes de ese nicho, has encontrado productos o productos parecidos, ¿sí? Que han funcionado, que están funcionando en AliExpress, Alibaba, en Amazon, y que además hay vídeos relacionados sobre este producto y que están triunfando. Ya está, tienes el pack completo. Empieza por este nicho. Empieza porque seguramente puede ser que te vaya bien. Que fallas en este nicho, que no te va bien, imagínate que pruebas, no te va bien, reflexiona de si tú has hecho alguna cosa mal, que puede ser, y si no puede ser, pues que este nicho en este país, porque puede ser que un nicho en un país funcione, pero en otro no. Así que puede ser que en este país no haya funcionado, así que saltas a otro país para probar, ¿vale? Y si no ha funcionado, buscas un nicho, subnicho o un nicho parecido que más o menos también te defiendes de conocimientos, ¿vale? Yo lo que no haría nunca es empezar, ¿vale? Cuando tú llevas muchos años y haces mucha experiencia, puedes atacar el nicho que quieras porque ya sabes, ¿vale? Ya tienes programado el cerebro para encontrar productos ganadores, para hacer publicidades, bla, bla. Pero al principio, si no te funciona este nicho, tienes que buscar otro nicho que también seas experto, ¿vale? Así que el error es que nunca empieces por un nicho que no tienes conocimientos, porque no vas a saber qué productos vender. Por ejemplo, yo no tengo animales. Sí, si yo no tengo animales, yo no me voy a poner a vender productos para perros, ¿vale? Podría hacerlo, sí, pero uno, ya no puedo hacer vídeos caseros porque no tengo perro. Así que, ¿cómo haré estos vídeos? ¿Tendré que pedirle un perro a un amigo y hacerle 25 vídeos? Dos, yo, si no tengo animales y si no tengo perros, no sé qué productos utilizan los perros o los dueños, qué productos necesitan. Sí, porque yo no conozco. Y el tercero, iré a buscar productos, pero como no conozco estos productos, no sé qué productos buscar en AliExpress, Amazon o Alibaba, ¿vale? Se entiende, ¿no? Así que importante estas preguntas, si las satisfaces, ve a tope.